Bien, muy buenas noches, bienvenidos a todos los presentes. Nuevamente saludarlos, un gusto poder contar con su participación el día de hoy. Buenas noches, doctores, los que recién se están uniendo a sala, bienvenidos. Doctor Enrique Pérez, buenas noches, bienvenido. Doctor Alvarino, doctora Carla, doctora Carol, bienvenidos. Doctor Denis, doctora Stephanie, buenas noches, bienvenidos. Espero que me puedan escuchar con claridad. Doctor Gonzalo, doctor Iván, buenas noches, bienvenidos. Doctor John Torres y doctor John Quispe. Buenas noches, bienvenidos. Doctor Jorge Portilla, nuevamente bienvenido. Doctor Juan Gregorio, bienvenido. Un gusto tenerlos el día de hoy en esta sesión. Doctora Nicole, doctor Pizarro, bienvenido. Doctor Sandro, doctora Xiomara, buenas noches. Ya estamos por iniciar nuestra sesión el día de hoy sobre aspectos dogmáticos y procesales del delito de enriquecimiento ilícito, un curso totalmente gratuito. El Centro de Formación Continua, estamos gustosos de dar este tipo de clases que son de actualización para los que ya estamos en el ejercicio y también para adquirir nuevos conocimientos a todavía los estudiantes, ¿no? Un curso totalmente validado y respaldado por el Colegio de Abogados de Piura, con quien tenemos el convenio para los que deseen adquirir la certificación. Esta es una certificación opcional por 24 horas académicas y pues está firmada y registrada por el decano del Colegio de Abogados de Piura. Si desean matricularse en el curso y adquirir la certificación, pueden escribirnos al número que está ahí en pantalla, 963-971-349, que con gusto les daremos toda la información. El día de hoy trataremos el tema sobre aspectos dogmáticos y procesales del delito de enriquecimiento ilícito, a cargo de nuestro querido ponente, el doctor Renzo Vázquez Villacorta, quien ya me menciona que se está conectando, está ingresando a sala, así que en breve vamos ya a iniciar la sesión del día de hoy. Recuerden que al ser una clase en vivo y pues está siendo grabada, les pedimos a todos los participantes tengan mucho cuidado con sus micrófonos, hay que mantenerlos apagados, igualmente a sus cámaras, salvo que se encuentren pues en un estudio, en una oficina, pueden encender su cámara sin ningún problema. Lo hacemos también para evitar cualquier interferencia y pues en caso de que tengan alguna participación, que quieran hacer alguna consulta, al finalizar la ponencia va a haber un bloque para alguna pregunta y si requieren hacer alguna anotación de emergencia pueden levantar la manito que la tienen todos habilitada y hacer la consulta. Después les rogamos, por favor, puedan tener mucho cuidado con sus micrófonos para poder evitar cualquier interrupción durante la capacitación. Asimismo, al ser una clase que está siendo grabada, las personas que se han matriculado en el curso van a poder acceder a la grabación después de culminada la sesión y también van a poder acceder a los materiales que el doctor nos va a proyectar. Vamos ya al iniciar, el doctor está ingresando a sala. Buenas noches, doctor Sabino, bienvenido. Vamos a esperar unos breves minutitos más, por favor, que el doctor está ingresando. Recuerden que la clase es de totalmente acceso gratuito. Si tienen algún colega que desee también participar, sin ningún problema, ustedes pueden compartirles el link para que se unan a la sesión del día de hoy. Nosotros, como Centro de Formación Continua, estamos constantemente dictando estos cursos, algunos cortos como esos, como también cursos de especialización en distintas materias. En estos momentos, pues, estamos con cursos en materia penal, sin embargo, la próxima semana también tenemos cursos en Derecho Laboral, en Derecho Civil y también en Derecho Penal. Entonces, si desean matricularse, desean tener información sobre nuestros cursos posteriores, también pueden escribirnos al número que tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos enviando el material. Si desean estar pendientes de estos cursos que son
muy interesantes, son muy útiles, son importantes para nuestra actualización constante, para seguir adquiriendo estos conocimientos que siempre son de vital importancia en nuestro ejercicio. El día de hoy el doctor Renzo Vázquez es especialista en materia de derecho penal, nos va a hablar sobre los aspectos cosmáticos y procesales del delito de enriquecimiento ilícito. Recuerden que ustedes tienen acceso a hacer alguna consulta al finalizar la ponencia para poder evitar alguna interferencia, salvo el doctor durante esta explicación haga alguna pregunta, pues ustedes si desean responder, levantan la manito o encienden el micrófono. Luego se les pide, por favor, mantener el micrófono apagado para evitar interferencias. Bien, el doctor Renzo Vázquez ya está por ingresar a sesión. Buenas noches, doctora Zoila, bienvenida. Bienvenida a la sesión del día de hoy. Ya el doctor me comenta que está ingresando. Así que vamos a esperar, por favor, unos pequeños minutos para que el doctor tenga todo a la mano y pueda desarrollarse la clase de forma correcta. Para los que todavía no se han matriculado y desean adquirir la certificación, esta es por 24 horas académicas, como les mencionaba, y ya el doctor está ingresando a sala. Bien, buenas noches con todos. Nuevamente, agradecerles por su participación el día de hoy, por estar conectados en esta sesión muy importante respecto al tema de aspectos dogmáticos y procesales del delito de enriquecimiento ilícito. El día de hoy tenemos a cargo de esta ponencia al doctor Renzo Vázquez Villacorta, quien es abogado por la Universidad Privada del Norte. Además, es abogado asociado penal del estudio CIPA, Abogados y Asociados. También es director del Instituto Latinoamericano de Ciencias Penales, ILACI. Cuenta con estudios de actualización penal por la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, tiene estudios de posgrado en Criminal Compliance y Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica por la Universidad Católica de San Pablo. Cuenta también con estudios de Derecho Penal en el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa, además de ser articulista y conferencista a nivel nacional en distintas instituciones jurídicas. El día de hoy nos acompaña con este tema tan interesante. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Renzo. Muchas gracias por su predisposición para dictar la clase el día de hoy y pues quedamos a su disposición para iniciar. Muchas gracias a los organizadores por la gentil invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes para compartir algunas ideas de derecho en esta noche de sábado. Me disculpo por la reprogramación que tuvimos el día de ayer. A veces en la semana suceden ciertos imprevistos, ¿no? que hacen que tengamos que configurar un poco la agenda. Bueno, el día de hoy vengo a compartir con ustedes algunos alcances sobre el tema del delito de enriquecimiento ilícito. Voy a pasar a proyectar algunas diapositivas. A ver si se me permite un segundo, por favor. Para compartir. A ver, creo que es ahí. ¿Se me ha habilitado? Ah, sí, perfecto. Sí. Ya. ¿Sí? ¿Se logra visualizar? Todavía me parece que está cargando. Ya, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Vamos a hablar un poco de en qué consiste este delito. Solemos escuchar mucho en las noticias, en los casos, sobre los delitos más de aplicación práctica, ¿no? Como cohecho, colusión, tráfico de influencias, ¿no? Pero el delito de enriquecimiento ilícito muchas veces se queda en la nebulosa, ¿no? Y hay un motivo de por qué. ¿Por qué no es de aplicación tan práctica, ¿no? ¿Por qué no se materializa tanto? Tanto así que incluso
hace unos años, para que se investigue un caso de enriquecimiento ilícito, se hacía directamente desde la Fiscalía de la Nación, ¿no? Había un área particular de la Fiscalía de la Nación que se dedicaba solamente a ver temas de enriquecimiento ilícito, ¿no? Actualmente ya no es así, ya lo pueden ver las fiscalías especializadas, pero no era un delito de mucha aplicación, ¿no? Incluso en su redacción original era bastante vago, bastante general, ¿no? Entonces vamos a explicar en qué consiste ese delito, de dónde sale, cuál es el aspecto histórico, cuál es el contexto internacional, cuál es la estructura típica del delito, cómo se configura, cuál es el sujeto pasivo, activo, los elementos objetivos del tipo. También algunos conceptos jurisprudenciales, al menos los esenciales, porque constituye un delito especial que incluso si hay una inversión de la carga de la prueba con respecto a la justificación del patrimonio del funcionario, y también algunos temas más prácticos y probatorios, ¿no? Para ir ya como aterrizando, ¿no? Lo que vamos a ir comentando. Entonces, eh, me gusta partir desde el tema, pues, internacional, de dónde viene este delito, ¿no? Y vamos a entender por qué. Eh, Primero vamos a leer la redacción, pues, original, ¿no? El delito de enriquecimiento ilícito, lo dice la doctrina, nace en un intento de lucha contra la corrupción, ¿no? De los años 80, 90, y tanto así de que su primera redacción es muy genérica, es más como una intención de algo, ¿no? La primera redacción que tuvo el delito de enriquecimiento ilícito en su artículo 401 del Código Penal del 91, ¿no? Que, bueno, antes de ser modificado, decía así, ¿no? El funcionario o servidor público que por razón de su cargo se enriquece ilícitamente, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años, ¿no? Podrán ver de que es una redacción pues bastante general. ¿Qué es enriquecerse ilícitamente, no? ¿Qué es por razón de mi cargo? ¿Cómo se materializa la conducta? No lo dice, bueno, no lo decía. Posteriormente, este es uno de los delitos que más modificaciones han tenido, al menos en lo que es delitos contra la administración pública, ya se le dio mayor contenido, ¿no? Entonces, pasó a ser un delito el cual no tenía un contenido de conducta, de una descripción de una conducta prohibida de forma clara, a convertirse en un delito de cualidades indiciarias, ¿no? Entonces, ya en la incorporación de la ley 27.482 del año 2001, recién nos da una luz de qué podemos entender como un indicio de enriquecimiento ilícito, ¿no? Y menciona. El primer párrafo queda igual y luego dice, se considera que existe un indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio y o del gasto económico personal del funcionario o servidor público, por un lado, en consideración, y acá nos bota un elemento que va a ser determinante de aquí en lo sucesivo, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos o de los incrementos de su capital o ingresos de cualquier otra cosa lícita. Entonces, acá ya nos está explicando por primera vez de qué trata este delito, de que cuando el funcionario público, por razón de su cargo, pues existe un desbalance, ¿no? Una incongruencia con lo que normalmente pues hubiera podido percibir dentro de su acervo patrimonial y con lo que realmente tiene, ¿no? Hay una notoria diferencia con su declaración jurada. Y ha habido pues una gran cantidad de modificatorias, ¿no? Desde el 2001, el 2004, dos del 2011, el 2013 y la última modificatoria fue el 2016. ¿Y por qué tanta modificatoria y por qué inicia de este modo este delito? ¿No? Y vamos a retroceder. Viene pues de la Convención Americana contra la Corrupción del año 98. Y aquí también a nivel internacional se nos habla de enriquecimiento ilícito, ¿no? Su artículo 9, ¿qué nos dice la Convención Americana contra la Corrupción? Dice, con sujeción a la Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, los estados parte que aún no lo hayan adoptado el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso,
respecto a sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonable ni justificado por él. De aquí viene la redacción original, ¿no? Es bastante general, pero nos da la idea, en pocas palabras, de que al funcionario el cual tiene un incremento patrimonial desmedido, anormal, superior, incongruente, pues debe considerarse esa conducta, ese hecho de aumentar sin justificación el patrimonio como un delito de corrupción, ¿no? Contra la administración pública. Y menciona, entre aquellos estados partes que han tipificado el delito de enriquecimiento ilícito, este será considerado un acto de corrupción para los propósitos de la presente convención, ¿no? Aquel estado parte que no ha tipificado el enriquecimiento ilícito brindará la asistencia y cooperación prevista en la convención en relación a este delito y las medidas de bla, bla, bla. Entonces, vemos que por un mandato convencional, ¿no? Supranacional, pues se busca sancionar el enriquecimiento ilícito que tenga un patrimonio. Y vamos a explicar por qué, de dónde sale esto, pero vamos a decir, a leer qué es lo que dice la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en su artículo 20. Dice, enriquecimiento ilícito, con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito cuando se cometa intencionalmente, ¿qué cosa? ¿No? Doloso y intencionalmente, el enriquecimiento ilícito. Es decir, el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto a sus ingresos legítimos, y acá viene una palabrita determinante, que no pueda ser razonablemente justificado por él. Entonces, ¿qué nos está dando a entender, ¿no? Primero, ¿cuál es la naturaleza, cuál es la finalidad de esta norma convencional que busca que los estados parte pues tipifiquen el enriquecimiento ilícito? De que durante muchas décadas, y de hecho me gusta hablar un poco de historia, no sé cuántos habrán leído Historia de la Corrupción en el Perú, ¿no? Por ejemplo, un gran libro de Alfonso Quirós, de que el gran negocio de meterse en política siempre ha sido el tema, pues, ¿no? De la corrupción, de obtener un patrimonio, pues, desmedido. Entonces, el sentido de la norma convencional es atacar a la raíz, que es el incremento del patrimonio. O sea, no está yendo al tema del cohecho, al tema del soborno, al tema del interés ilegítimo, ¿no? Del conflicto de intereses. No está yendo a eso, está yendo al hecho de que siendo funcionario público no puedes justificar de dónde sacas la plata. Y hay un incremento desmedido, injustificado, que no tiene asidero. O sea, ¿de dónde me justificas tanta plata? Entonces, se pone en una presunción en el cual el funcionario que no puede justificar de dónde tiene este incremento patrimonial, porque si, supuestamente dentro de la administración pública hay un principio de transparencia, hay un principio de gestión, ¿no? De declaración jurada, pero el funcionario no puede acreditar de dónde viene este incremento, pues se entendería de que, al menos, ojo, en esta fórmula primigenia convencional, de que sería un indicio de corrupción. Pero vamos a ir tratando cómo se ha modificado eso, porque ahorita pues se podrá pensar, ¿no? El tan solo hecho de que no pueda justificar su patrimonio constituye, ¿no? un elemento del delito. Bueno, en parte sí, pero precisamente por la generalidad que era en un inicio, es que ha tenido tantas modificaciones, ¿no? Y vamos a ver cómo está redactado, cómo está configurado el delito en la actualidad. Y vamos a intentar, pues, explicarlo, ¿no? Pasito a pasito. Muy bien. El delito de enriquecimiento ilícito a la fecha, hoy, marzo 2024, está redactado de la siguiente forma, ¿no? Dice, artículo 401, enriquecimiento ilícito. Vamos a leer textualmente. Dice, el funcionario servidor público, ¿no? Ya sabemos la diferencia, ¿no? O para fines de derecho penal a quienes se les considera funcionario servidor público, que abusando de su cargo, ya nos brinda otro tipo de conductas, ¿no? El abuso del cargo. Dice que abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años.
Asimismo, inhabilitación según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, y con 365 a 730 días multa. Este primer párrafo es la conducta prohibida, ¿no? El primer párrafo es la conducta prohibida, ¿no? Dice el funcionario servidor público que abusando de su cargo, abusando de las facultades que tiene el funcionario, de las disposiciones que podría tener o de la posición pública que tiene, incremente ilícitamente su patrimonio, ¿no? Respecto a sus ingresos. Después, el segundo párrafo nos dice la conducta agravada. ¿Y qué dice la conducta agravada? Si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección en las entidades, organismos o empresas del Estado, o está sometido a prerrogativa de antejuicio o a la acusación constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad que no será mayor de 10 ni mayor de 15 años. Antes era 18, lo han bajado a 15. E inhabilitación según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8, artículo 36, y con 365 a 700 días multa. Ya. ¿Por qué cuando más alto es el funcionario se agrava la conducta para este delito? Porque recordemos de que la naturaleza, el objeto de este delito era sancionar al funcionario, al político, ¿no? Al funcionario público, que utiliza pues el aparato estatal, el aparato público para enriquecerse. Entonces, entre más alto es el cargo público que ostentan, ¿no? Incluso habla a los que tienen la prerrogativa de antejuicio o acusación constitucional, pues se agrava la conducta. Ya no solamente es un funcionario medio o operativo, sino es un alto funcionario, pues el enriquecimiento que has tenido tiene mayor reprochabilidad. Y esto nos va de acuerdo al bien jurídico protegido, ¿no? Que ya lo explicaremos, qué es, pero vamos adelantando que es el correcto funcionamiento de la administración pública, ¿no? La transparencia de la administración pública. Entonces, pero falta aquí información. ¿Cómo sabemos que hay un enriquecimiento ilícito? Y ahí nos vamos al tercer párrafo. ¿Qué nos dice el tercer párrafo? El indicio de comisión. Dice, se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito, ¿cuándo qué? Cuando el aumento del patrimonio o del gasto económico personal del funcionario o del servidor público, recordemos otra vez, aumento del patrimonio o gasto económico, no síntomas o signos de riqueza, en consideración con su declaración jurada de bienes y rentas, un elemento objetivo, material, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos o de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa ilícita. Acá ya nos dice cómo se configura. En el primer párrafo habla de la conducta prohibida, es decir, el enriquecimiento por motivo del cargo, por abuso del cargo. El segundo párrafo es la conducta agravada. Entre más alto es el funcionario, más reprochable es la conducta. Y el tercero nos dice cómo se configura, ¿no? Es una configuración, o mejor dicho, el indicio del enriquecimiento se muestra cuando hay un aumento desmedido. Incluso dice unas palabras muy interesantes. Dice, es notoriamente superior y es al que normalmente haya podido tener. Es un incremento anormal al que normalmente se haya podido tener. Respecto, pues, ¿no? A sus incrementos regulares, ingresos de causas lícitas. Entonces, vemos que tiene una estructura, pues, tripartita la redacción del tipo penal ahora. ¿Y cómo se desarrolla esto? Muy bien. Estructura típica del delito de enriquecimiento ilícito, artículo 401. A ver, sujeto activo. ¿Quién es? Evidentemente, funcionario, servidor público. Entonces, entre más alto es el nivel del funcionario, lo acabo de explicar, puede tener las prerrogativas ante juicio o acusación constitucional, mayor es la reprochabilidad que puede tener, ¿no? Y nos habla de un abuso del cargo, que por motivo del cargo que tiene, es un abuso, pues, de las funciones de las cuales serán encomendados, ¿no? Y por motivo de este abuso del cargo que tendría, pues desarrolla dos conductas: un incremento injustificado del patrimonio
o un gasto económico personal pues desmedido, ¿no? Un signo de riqueza. Y este incremento justificado, o sea, injustificado, debe ser pues notorio. La norma dice notorio, y tiene que ser un incremento excesivo, pues anormal, notoriamente superior, fuera de los cánones normal de un desarrollo profesional en la entidad pública. Entonces, el elemento central, y el cual menciona desde la norma convencional o el tipo penal redactado en el 91, menciona la normalidad, ¿no? La inconsistencia referente a los ingresos legítimos, es decir, lo que el funcionario ha declarado en su declaración jurada de bienes, de rentas, con lo que materialmente ha percibido. Entonces, el hecho, y de hecho en una de las redacciones, creo que fue la segunda o la tercera, ya se puso el elemento de la declaración jurada de bienes. Entonces ya nos estaba dando un elemento material documentario, donde ya teníamos al menos una guía. A ver, tu funcionario público, normalmente anual, ¿cuánto recibes? ¿De cuánto es tu patrimonio? En base a eso sabemos cuánto también vas a percibir de aquí a un determinado tiempo. No sería, pues no tiene justificación de que me recibas el triple, ¿no? O 5, 10 veces más de lo que normalmente hubieras podido recibir. Y no lo puedes justificar. Entonces, desde acá ya se estarán dando cuenta. Es un tipo penal, pues, de que no me explica exactamente la conducta, es como el cohecho, ¿no? No es que el que doy una dádiva para una recibir, pues, para que otro funcionario cometa una acción propia o contra su cargo, no es un tráfico de influencias, ¿no? No es una colusión, ¿no? Entonces, es la inconsistencia, la incongruencia del patrimonio. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué está redactado de esta forma? Y acá vienen las notas importantes. Es que es un tipo penal residual. Es un tipo penal donde vamos a ver un concurso aparente. Como diría el profesor Almanza, el delito de enriquecimiento ilícito se persigue, se invoca, cuando no ha sido posible probar el, el delito en específico el cual pues generó el enriquecimiento. Ejemplo, colusión. Ejemplo, cohecho. Que tiene elementos establecidos, determinados, que tienen que acreditarse, ¿no? De acuerdo a su estructura típica. Cuando eso no se logra, entonces vamos a un tipo penal residual. Y ese tipo penal residual sería enriquecimiento ilícito. Entonces, si yo no puedo probar el pacto colusorio, si yo no puedo acreditar, pues, no esta voluntad, por ejemplo, para defraudar al Estado, entonces, pero sí puedo acreditar un desbalance patrimonial de uno de los funcionarios. Entonces tengo indicios para un enriquecimiento ilícito. Entonces, sí se está aclarando el panorama. Vamos a mencionar algunos puntos, ¿no?, jurisprudenciales. Dice la Corte, bueno, la Corte Suprema, Acuerdo Plenario 3, 2016, Fundamento Destacado 13, y menciona: el delito de enriquecimiento ilícito se encuentra tipificado en el artículo 401 del Código Penal. Según esta disposición legal, es punible el funcionario servidor público que, abusando de su cargo, incrementa su patrimonio respecto a sus ingresos legítimos. Sujeto activo de este delito debe serlo necesariamente un funcionario servidor público, en cualquiera de las categorías que registra el artículo 425 del Código Penal. Se trata, por tanto, de un típico delito especial, propio y funcionarial, de infracción del deber, sobre todo porque el enriquecimiento ilícito que sanciona la ley se materializa a través de actos sucesivos o simultáneos de abuso. Esta frase es vital. Porque ¿dónde está la infracción del deber? Y acá menciona: del abuso de la posesión y competencias funcionariales del sujeto activo, y que originan para él un mejoramiento patrimonial indebido. Mira, esto hay que repetir. Menciona de que es un delito especial propio y funcionarial de infracción del deber. Y esta infracción del deber se materializa como mediante el abuso de la posición y competencias funcionariales. Las atribuciones que tiene el funcionario público, de la posición de poder en la cual se encuentra,
y que originan para este funcionario, ¿no? Olvidando, pues, la obligación o el deber que tiene contra la sociedad, contra sus funciones, para con sus funciones, y significa, por el contrario, un mejoramiento patrimonial indebido. Entonces, precisa también, como establece la doctrina especializada, este delito consiste en enriquecerse sin justa causa o sin causa justa. Lo justo de un enriquecimiento es el poder explicar los orígenes de un incremento patrimonial económico, según la ley y conforme a la ética, que son los dos patrones que medirán esta justicia. Por tanto, el que el enriquecimiento no sea justificable es parte estructural del delito de enriquecimiento ilícito y no mera condición para ser punible tal enriquecimiento. Entonces, este acuerdo plenario es esencial para entender el delito. Primero, de que nos explica de que dentro de su estructura como delito contra la administración pública se aplica la teoría de la infracción del deber y nos explica exactamente que constituyen el abuso, ¿no?, de esta poder, de esta posición y las funciones que pues ejerce el funcionario público. Y de que el motivo de la no justificación, pues, no solamente es una justificación de la punibilidad del delito, sino es un elemento estructural de la imputación. Entonces, de que es necesario que haya una ausencia de justificación, que sea imposible justificarlo. Y eso nos lleva a la siguiente cita jurisprudencial. Dice, la carga de la prueba de delito de enriquecimiento ilícito. La casación 2097-2019 Lima. Dice, vamos a citar otra vez. Sobre este particular, dice la Suprema, existe un pronunciamiento jurisdiccional a través de la casación 953-2017 Lima, la cual apoyándose tanto en el artículo 9, que la citamos, ¿no?, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, como el artículo 20 de la Convención de las Naciones Unidas, ambas normas internacionales las hemos citado, de las cuales el Perú es suscribiente y que conforme al artículo 55 de la Constitución Política del Perú, forman parte del derecho nacional y deja establecido que las fuentes internacionales antecitadas hacen mención a la naturaleza del delito de enriquecimiento ilícito y nos muestra de un modo relativo la inversión de la carga de la prueba. Miren qué interesante. En donde la carga de probar está circunscrita a demostrar la existencia del incremento patrimonial de un funcionario público, cuando son muy superiores a las que regularmente hubiera podido alcanzar como resultado de sus incrementos legítimos, y es a partir de este instante en que se invierte la carga de la prueba, correspondiendo al funcionario el deber de acreditar que ese incremento desmesurado ha tenido una causa justificable lícita. Entonces, como vieron, como hemos estado explicando, desde los primeros, motivos o orígenes típicos del delito, tanto a nivel nacional como convencional, este tipo penal es subsidiario, es cuando no se puede acreditar los demás elementos de un tipo penal contra la administración pública, pues se ejercita, pues, o se habilita, por así decirlo, el hecho de investigar, de presentar una acusación, una causa penal por enriquecimiento ilícito. Y es precisamente que es tan abierto, es como el delito, pues, de falsedad genérica, cuando no se pueden acreditar los demás elementos, ¿no?, de un delito de falsificación, pues también podría ser un delito de falsedad genérica, ¿no?, dependiendo del caso. Entonces, el elemento central que habíamos identificado es la falta de justificación, el hecho que el funcionario público no pueda justificar de dónde viene el incremento patrimonial. Es por eso de que subsiste o se canaliza una inversión de la carga de la prueba, de que será el funcionario público el cual tendrá la obligación, la responsabilidad de tener que acreditar el origen lícito de su patrimonio, el origen lícito de su gasto personal. Entonces, cuando esto no suceda, por el contrario, se tendrá como un aumento patrimonial injustificado de que se va a presumir su procedencia pues ilícita, porque ya incluso en el acuerdo plenario, el anterior que mencionamos, del 2016,
Menciona que enriquecer sin causa justa, lo justo de un enriquecimiento es el poder explicar los orígenes de un incremento patrimonial económico, ¿no? Según la ley y conforme a la ética, que son los patrones que medirán esta justicia, ¿no? ¿Y por qué al funcionario público se le exige de que tenga que justificar, pues, el aumento de su patrimonio? Y es por la posición que ocupa, ¿no? Es por la posición y las competencias funcionariales que tiene el funcionario, que el cual podrían originar un mejoramiento patrimonial indebido, ¿no? Y viene que es una causa injusta de enriquecimiento, ¿no? Es por eso de que al haber indicios de un enriquecimiento ilícito, es el funcionario público, el investigado, quien tendrá la responsabilidad, ¿no? Al menos en la teoría, de poder acreditar el origen lícito de su patrimonio. Y acá vamos a algunos aspectos prácticos, ¿no? Y probatorios, ¿no? Que justamente responden a esta cuestión. Y es, por ejemplo, de que hacer de una naturaleza residual, pues no describe una conducta típica de forma concreta, ¿no? Justo lo que venimos mencionando, de que no es como el delito de cohecho, no es como el delito de colusión, ¿no? Que es quien, pues, defraudare al Estado, ¿no? Quien brinde una dádiva, quien se interese en una causa, no por resolverse en un fuero judicial o administrativo, no, sino es un tipo penal pues residual, cuando no se pueden acreditar esos elementos del tipo penal contra la administración pública, sea cual sea, pero sí hay indicios de un desbalance patrimonial con respecto al funcionario público, entonces se habilitaría pues este delito, ¿no? Ahora, podría denunciarse, podría pues haber un proceso por enriquecimiento ilícito y por otro delito contra la administración pública, podría ser siempre y cuando el bien jurídico protegido, lo que se busque, pues, proteger, bueno, depende de la teoría que se maneje, sea diferente, ¿no? Sea distinto, ¿no? Si no, pues se aplicará el principio de especialidad y se aplicará, pues, el delito que en concreto calzaría, por ejemplo, cohecho, ¿no? Colusión, ¿no? Si solamente, si no es aplicable ese delito, se aplicaría, pues, el delito de enriquecimiento ilícito por los indicios de desbalance patrimonial que habría y de abuso de poder. Eh, Nuevamente, el elemento central es el desbalance injustificado del patrimonio. Será el imputado, el investigado por enriquecimiento ilícito, quien deberá justificar de dónde tiene su aumento, ¿no? Patrimonial, su gasto económico. Hay un tema con el tema del extraneus y la teoría de la unidad de imputación, porque no es pues común de que el funcionario sea quien en sus cuentas o se compre casas a su nombre, se compre pues vehículos, mayormente usan los denominados testaferros, ¿no? Entonces, es posible acusar a un tercero, un no funcionario, eh, por delito de enriquecimiento ilícito, pues bueno, tenemos la figura del extraneo, ¿no? El cómplice primario, ¿no? La teoría de la unidad de la imputación. Aspectos nuevamente a tener en cuenta, la subsidiariedad, ya la mencionamos, la necesidad del apoyo internacional, eso es un tema netamente probatorio, de que con los fenómenos actuales de la globalización, el desarrollo económico, pues un funcionario de que se haya enriquecido ilícitamente, pues no va a tener su patrimonio en el BCP o en el Continental de aquí, de Lima, ¿no? Sino pues los va a tener en cuentas internacionales, en las Islas Caimán, en Suiza, ¿no? En algún paraíso fiscal. Y es por ello que la, el apoyo internacional que puedan que puedan tener las agencias, ¿no? Como la Interpol, los convenios que pueda tener la Fiscalía, con otros organismos internacionales, ¿no? Por ejemplo, recientemente hubo mucho desarrollo con la Oficina de Cooperación Internacional, el Ministerio Público. Entonces, será vital, pues, la coordinación que exista, porque de esta forma se descubren los paraísos fiscales, se descubren los patrimonios ocultos, las cuentas, ¿no? Bajo testaferros también a nivel internacional. Y bueno, entonces, el apoyo internacional es vital en ese sentido. La prueba indiciaria. El delito de por sí se muestra como un delito que está construido a base de indicios, porque como recordemos, incluso el tercer párrafo del propio
del propio tipo penal menciona que se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio y gasto económico personal del funcionario o servidor público en consideración de la declaración jurada de bienes y rentas es notoriamente superior. Perdón por la garganta. Entonces, es un delito netamente indiciario en ese sentido. Ahora, ¿cómo acusamos, cómo sentenciamos a alguien por un delito de enriquecimiento ilícito? Pues este delito es netamente técnico, contable, financiero. De hecho, la investigación que se lleva a cabo por un delito de enriquecimiento ilícito es muy similar a una de lavado de activos. Muy similar. Porque lo que se busca en parte es lo mismo. Es el desbalance patrimonial, el aumento de patrimonio injustificado, ¿no? Entonces, lo principal, el elemento central que se va a realizar es un peritaje contable financiero sobre todo, pues, los bienes que ha tenido el funcionario público. Ojo, y tiene que haber un plazo. ¿De qué margen de temporal estamos hablando? Donde el funcionario, según el Ministerio Público, en un caso hipotético, pues se habría beneficiado, ¿no? De forma, pues, irregular, ilícita. Entonces, esto tendrá que acreditarse, ¿no? Y para eso es que se tiene que hacer un peritaje contable financiero, ¿no? Especializado en un determinado lapso de tiempo en el cual, pues, el funcionario habría tenido un beneficio, pues, ilícito, un enriquecimiento injustificado, ¿no? Y una vez de que se solicite esto, pues, el funcionario estará en la posición, en la obligación, básicamente, de tener que justificar cada uno de estos ingresos que ha tenido, pues que de lo contrario, pues se tendrá por no justificado y un enriquecimiento ilícito. Entonces, esos son los aspectos esenciales. No sé si hay alguna pregunta con respecto al tema. Creo que por mi parte eso es lo principal. A ver a los organizadores. Hola. Sí, doctor, lo escuchamos. Bien, agradecemos su participación. Tenemos una consulta del doctor Gonzalo Flores. Doctor, ¿puede encender su micrófono? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, doctor Vázquez, ¿qué tal? Doctor, Buenas noches. muy interesante su ponencia respecto a lo que es el delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, respecto a esto, también tengo una consulta, doctor. Usted ha mencionado que parte de los elementos objetivos del delito de enriquecimiento ilícito es el abuso del cargo, ¿no? Incluso mencionó, citó una jurisprudencia relevante y acuerdos internacionales, ¿no? Lo que yo quería preguntarle, o más bien que me precise, no tuve consciente si es que la absolvió o no esta cuestión dentro de su ponencia, era el hecho que si este abuso del cargo se podría presentar dentro de un marco de imputación únicamente a través de la prueba indiciaria. Para explicarlo mejor, por ejemplo, un caso de colusión, el pacto colusorio resulta muchas veces imposible de explicarlo propiamente dicho, ¿no? Y esto de acá se corrobora a través de indicios, a través de lo que es la conocida prueba indiciaria. Lo mismo va, doctor, a esa pregunta, ¿no? En el caso del enriquecimiento ilícito, ¿tiene que darse por demostrado el abuso del cargo para poder tipificar correctamente la conducta y llevar a cabo una imputación de forma correcta, o únicamente a través de prueba indiciaria se puede llegar a hacer esto? Muchas gracias por tu pregunta, estimado Gonzalo. Eso es una muy buena pregunta y aplicable a casi todos los delitos contra la administración pública, donde casi siempre la respuesta es que se aplica la prueba indiciaria. Ahora, que el Ministerio Público la aplique bien es distinto. Entonces, como bien has dicho, por ejemplo, en un caso de colusión, demostrar exactamente cómo se hizo, pues, el presunto pacto colusorio, qué se habló, qué se acordó, pues es muy, muy difícil, ¿no? Mayormente se indicia, ¿no? Por ejemplo, se utilizan inicios o temas referidos o paralelos, ¿no? Como en cuánto tiempo se aprobó tal informe, cuáles son las características por las cuales se descalificó a la otra empresa, ¿no? A la otra oferta. Entonces todo esto se suma para tener el hecho probado, la inferencia, ¿no? Y el hecho indiciado, ¿no? Que es la cadena
de la prueba indiciaria. Ahora, en el tema de enriquecimiento ilícito, pues el tema es que la misma configuración del tipo penal nos habla de que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando suceda tal cosa, ¿no? Cuando hay un desbalance entre el patrimonio económico con lo que normalmente hubiera pues tenido. Ahora, la jurisprudencia y bueno, las constantes modificaciones que ha tenido el delito le han querido dar un aspecto más acreditativo, ¿no? El abuso de poder, menos que sería la justificación, porque por eso sería un delito de infracción del deber, es el abuso de la posición pública, ¿no? De la posición de poder que tiene el funcionario público. Ahora, será necesario que se acredite de qué forma se ha abusado, ¿no? De la posición, ¿no? De funcionario, pues lamentablemente la respuesta sería que se quedaría en el tema indiciario. Lo principal, lo que se busca acreditar en esta clase de delitos, muy parecido, por eso decía el tema del lavado de activos, es el desbalance patrimonial, es decir, la no justificación. Y acá hay una clara diferencia, porque en lavado, por ejemplo, ya la Corte Suprema se ha pronunciado de que el mero desbalance patrimonial no justifica la existencia del lavado de activos, ¿no? Pero en el caso de enriquecimiento ilícito es distinto. En enriquecimiento ilícito, el desbalance patrimonial sí da indicios, ¿no? Pues, de un abuso de poder, ¿no? De un abuso del cargo, de la posición que ha tenido el funcionario público. Entonces, es por eso de que aquí las pruebas, la prueba o el elemento pues, de juicio principal va a ser los peritajes, va a ser solicitar información a la Contraloría, los niveles de inteligencia financiera, porque va a ser netamente técnico al final, el tema va a ser pericial. Eh, Así que sí, la respuesta va a ser de que el abuso se va a acreditar con indicios, como suele pasar en estos temas de delitos contra la administración pública. Esa es otra pregunta. Bien, ¿alguna otra consulta para el doctor de repente? ¿Algún otro participante? El doctor Enrique Pérez, ¿sí? ¿Puede encender su micrófono? Gracias, doctora. Doctor, excelente su exposición. Gracias, doctor. ¿Quién es el que califica o indica o demuestra, en todo caso, lo desmesurado de su incremento? Para mí puede ser desmesurado que no es, y para otros pues puede ser poco, ¿no? Gracias. Muchas gracias por su pregunta, doctor. Evidentemente va a ser el perito. El perito va a ser el encargado, quien va a tener la enorme responsabilidad de decir si hay un desbalance o no. Entonces, aquí, por un lado, la defensa, y hablo pues, desde la posición de la defensa técnica, va a tener que atacar de todos los frentes al perito contable. Y ojo, no puede ser solamente un perito contable, ¿no? Porque un perito contable puede haber en muchas áreas del peritaje contable, ¿no? Un tema empresarial, un tema, no sé, hay peritaje contable laboral incluso, pero aquí lo que se necesita es un perito contable financiero. Un perito contable financiero que explique cómo, que se justifica o no se justifica todo el patrimonio y gasto económico que ha tenido un funcionario público, una persona natural, en un determinado plazo de tiempo, ¿no? Entonces, el Ministerio Público tendrá la responsabilidad de poder tener un perito pues, que cumpla con estas condiciones y diga efectivamente no se justifica. Aquí el hombre, el funcionario compró una casa aquí, viajó tal, y no justifica con los ingresos que ha tenido, ni tampoco con la probabilidad de que se puso, no sé, en tantas rentas iba a tener al año o qué justificación ha tenido. Entonces, pues, ausencia, ¿no? De justificación, pues presume un indicio, ¿no? Del abuso de la posición para obtener un enriquecimiento indebido. Y aquí ya viene la función también de la defensa, ¿no? La defensa tendrá que, pues, presentar peritajes de parte, objeciones al peritaje, buscar la forma en la cual se justifica, pues, este incremento patrimonial, este gasto. Pero al final va a ser un caso netamente documental, no un tema pericial. El debate va a ser bastante pericial. Doctor, si me permite una última, en todo caso, va a disculpar. Adelante, adelante.
se dice solamente el abuso, ¿no? ¿Y por qué no puede ser el aprovechamiento también? Porque sí hay diferencia, ¿no? Claro, o sea, como había mencionado, o sea, estos delitos corresponden a los delitos de infracción del deber, ¿no? Entonces, se entiende que tanto, pues, un abuso, un aprovechamiento indebido, pues, tendría una connotación de ir contra las funciones que supuestamente debería tener el funcionario público. Ahora, dentro de lo descrito por la Corte Suprema, ¿no? O sea, palabras más, palabras menos, constituye una infracción de las funciones, ¿no? del funcionario. En pocas palabras, es el abuso de la posición, ¿no? El aprovechamiento podría ser también, pero suena algo más específico, ¿no? Como que, por ejemplo, el que tenga en el delito, por ejemplo, de, de concusión, ¿no? O de malversación, no sé, el cual tiene el funcionario que tiene caudales públicos, ¿no? O de peculado, ya, peculado, por ejemplo, ¿no? Más práctico. El funcionario que tiene, pues, caudales públicos o bienes a su disposición, ¿no? Y pues hace un aprovechamiento, pues, ilegítimo de eso, ¿no? Entonces, el delito es mucho más especial, ¿no? O sea, más concreto propiamente de su naturaleza, ¿no? En cambio, el enriquecimiento ilícito lo menciona desde la postura del abuso, ¿no? De la situación, ¿no? De la situación de poder en la cual se encuentra, porque es un delito residual, ¿no? Entonces, no nos está explicando de forma concreta cuál es la conducta, de que tengo que haber un aprovechamiento de caudales públicos, un interés indebido, ¿no? Un pacto, ¿no? Bajo la mesa, ¿no? O sea, no nos está llevando por ese lado, sino nos está llevando porque no me estoy yendo al hecho en sí, me estoy yendo a las consecuencias, a la ganancia, ¿no? Presuntamente ilícita que has tenido de eso, o sea, me estoy yendo a los efectos del delito, por así decirlo, ¿no? En esa situación en la cual el funcionario, pues, se enriquece desde su posición. Eh, es por eso, ¿no? De que tiene esta naturaleza residual y el acto de defensa que tendrá que ejercer el funcionario no va a ser negando una conducta, ¿no? Como en el caso de peculado, ¿no? De que no cometió apropiación del bien público, o en el caso de colusión, de que no hubo pacto colusorio. No, en el caso de enriquecimiento ilícito, la defensa no va a ser en negar o generar dudas sobre una conducta en particular, sino va a ser en justificar el patrimonio que se le imputa ilícito. Entonces, es un tema de justificación de la riqueza. Podría partirse incluso de una perspectiva política criminal, filosófica, de que es tanta, pues, la desesperación, o mejor dicho, el interés de luchar contra la corrupción, de que se parte que el funcionario público que tiene un incremento patrimonial que no justifica, pues se presume que es por un delito, porque está robando, ¿no? Porque está cometiendo un acto de corrupción. Y de hecho, las voces que mencionan esto son pocas. Ya la doctrina, gran parte de la doctrina menciona que debería desaparecer el delito de enriquecimiento ilícito porque es un delito residual, se dice hasta el cansancio, y que hay delitos contra la administración pública que se aplican muy bien, pues, a cada figura, pues, delictiva, ¿no? Entonces, no habría sentido. Cierta parte de la doctrina dice eso. Ahora, bueno, yo les dejo a ustedes eso como reflexión. Ustedes consideran de que debería mantenerse el delito de enriquecimiento ilícito, teniendo en cuenta que es un delito residual, que solamente se aplica cuando no se puede acreditar el cohecho, ¿no? Es como el delito de se me fue el nombre, cuando no se puede acreditar la colusión y se imputa por el que fue sentenciado Cerrón, ¿no? Negociación incompatible. Es como cuando no pueden acreditar colusión e imputan negociación incompatible. Entonces, aquí es muy parecido. Cuando no pueden acreditar ningún delito contra la administración pública, ya me voy por enriquecimiento ilícito. Algo muy, muy parecido. Entonces, más o menos por ahí va la cosa. Sí, si hay otra pregunta. Bien, parece que ha quedado claro, doctor. Muchísimas gracias por su clase el día de hoy. Esta disertación, la verdad, ha sido magistral. Le agradecemos su participación y esperamos contar
nuevamente con una ponencia a cargo de usted en una próxima fecha. Muchas gracias a todos los presentes, a la organización. Ahí le estoy pasando a los organizadores el PPT por si lo quisieran revisar. Y bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a usted. Buenas noches, estimado. Bien, recordarles a los participantes que esta clase ha sido totalmente de acceso gratuito, sin embargo, cuenta también con una certificación avalada por el Colegio de Abogados de Piura. Los alumnos que deseen matricularse pueden escribirnos al número que está ahí en pantalla, 963-971-349, que con gusto les daremos mayor información. Asimismo, estimados participantes, invitarlos a participar en nuestros próximos cursos, a desarrollarse también en la semana que viene. Les estoy proyectando aquí en pantalla qué cursos tenemos disponibles para nuestras próximas sesiones. Tenemos en materia penal, a cargo de la doctora Claudia Félix, el tema de justicia penal juvenil en el marco del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, a desarrollarse este jueves 7. Y también tenemos en temas de derecho laboral, para los que se encuentran interesados, el tema de cálculo de beneficios sociales, el próximo martes 12. Son cursos totalmente de acceso gratuito. Si desean inscribirse y participar, que les enviemos el link, las diapositivas, escríbanos al número 963-971-349 para poder brindarles mayor información. Sin más que decir, agradezco su participación, agradezco que estén conectados el día de hoy y esperamos poder contar con la presencia de cada uno de ustedes en nuestros próximos cursos gratuitos. Muchas gracias, que tengan buenas noches.